Buenas noches con todos. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta nueva entrega sobre Microsoft Cognitive Services que ya habíamos iniciado antes, habíamos revisado la parte introductoria de las APIs, cómo hay que consumir, cómo hay que registrar los accesos a través de Microsoft Azure. Entonces, incluso ya se hizo en un video anterior la demostración mediante las APIs de Cognitive referentes a reconocimiento facial, reconocimiento, detección, identificación y validación de rostros. Bien, por hoy tenemos previsto trabajar con la API acerca de visión artificial, así que ese es el tema de hoy. Eh, Todos estamos conectados, estamos todos listos ya para iniciar. Por favor. Ay, es que a las 8 a mi casa, desde las 5 hasta las 8 de la noche, estoy cansada. Bueno, supongo que todos estamos ya listos y vamos a iniciar. Si hay algún inconveniente, pues ya saben que pueden hacer sus observaciones en la conversación y iremos solventando cualquier inquietud que tengan. Bien, les recuerdo pues que esta conferencia está siendo grabada para luego compartirles a los demás tan pronto termine esta sesión. David, ¿tenías algo que comentar tal vez? ¿Algo tenías por ahí? Bueno. Listo, bueno, entonces vamos a empezar accediendo al portal de Microsoft Azure. Supongo que cada uno de ustedes también tiene su portal activo. Y en mi caso, en los recursos que tengo activado, todos son las APIs de Microsoft Azure. Aquí me dice que todavía tengo cerca de $100 útiles para poder consumirlos durante un periodo de 30 días que, por cierto, pues faltan ya creo que una semana para vencer ese espacio de tiempo. Sin embargo, pues todavía nos queda aquí y vamos a revisar. Aquí tengo dado de alta algunos recursos. Tengo dado de alta la API para lenguajes, API para síntesis de voz y traducción de texto a voz, ¿no es cierto? También tengo por acá otros APIs que se refieren a reconocimiento e identificación vocal, ¿de acuerdo? Y lo que habíamos revisado antes también, pues la API para identificación facial. Hoy vamos a ver algo sobre visión artificial, que es bastante amplio y muy interesante. Bien, no sé si ustedes están viendo la pantalla compartida o están viendo el video de mi cámara. Quiero que por favor me confirmen cómo estamos. Ah, perfecto, entonces, para que no se sobrepongan las cosas, eso era. Bien, vamos a entrar entonces acá a la API de visión artificial.
Y aquí vemos pues que está configurado. Por acá tengo las claves de activación con las cuales podría ingresar para acceder a los servicios, ¿cierto? Y por acá quiero revisar la vigencia. Bueno, en todo caso me dice que el estado está activo todavía esta suscripción de Cognitive Services. Y aquí me dice que el periodo en el cual podría estar venciendo de 30 días sería el 11 de octubre, porque esto fue dado de alta el 12 de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, el 11 de octubre ya estaría venciendo esta suscripción. Bueno, esto quería solamente checar porque un ejercicio que estaba haciendo minutos antes, ya me salió que la clave de activación pues no estaba bien. Ayer estuve también haciendo alguna demostración y estaba funcionando muy bien y hoy ya no pude hacer nada. Bueno, quería verificar solamente que tengamos todavía vigencia de esto. Parece que sí tenemos vigencia. Bien, bueno, por acá en la parte inferior vamos a encontrar entonces accesos directos hacia la documentación de visión artificial. Bien. Esta API de visión artificial o visión asistida por computadora es la versión 1 y esta versión es la versión estable. Todos los servicios que entrega este servicio de inteligencia artificial se resumen en estos tipos, ¿no? Y esta sesión de hoy vamos a analizar una breve descripción de cada uno de estos servicios que se habla aquí. Bueno, ante todo, para cualquiera de estos tipos de servicios que se hablan, se requiere algunas cosas. Por ejemplo, te dice que lo normal es que el archivo de imagen que se puede analizar debería ser no mayor a 4 megabytes, ¿sí? Una imagen. Y para el caso de video streaming, cada frame, ¿no es cierto? Cada escena, pues no debería ser mayor de 4 megabytes. Esa es la idea. Así también te dice que los tipos de imagen que soporta es formato JPG, formato PNG, GIF o BMP, que todos conocemos perfectamente bien, que son básicamente los estándares aceptados ya en la industria multimedios. También te dice que la dimensión de la imagen que se puede analizar debería ser al menos una imagen de 50 por 50 píxeles. Bueno, es una imagen muy pequeña, sin embargo, es suficiente como para poder identificar las características con esta API. Y te dice que existen pues dos métodos que proporcionan la información para ser analizada. Entonces, un método te dice que podría ser el archivo, un stream de bytes, ¿no es cierto? Un stream de bytes del archivo que se quisiera analizar. Obviamente ese archivo debe ser un archivo que localmente exista en el equipo que invoca y esto se transmite a través de la red. Y la otra forma dice que quizás el archivo de imagen que tú quieras analizar pudiera estar en una URL publicada, entonces habría que proporcionar esa URL y el servicio de Cognitive lo que haría pues es leer la imagen y procesar. En todo caso, estos son requerimientos que a la final son muy similares a lo que vimos en la API de la clase anterior acerca de reconocimiento facial, con la leve diferencia de que para reconocimiento facial nos ponía una restricción de que no era 50 por 50 píxeles, sino más bien era de 30 por 30. O sea, para rostros la imagen podía haber sido un poco más pequeña todavía. Bien, entonces vamos viendo cada uno de estos tipos de servicios. Entonces tenemos aquí es reconocer, ¿no es cierto?, unas etiquetas que describen la imagen de una manera muy simplificada. Bueno,
se habla de que tenemos más o menos 2000 tipos de etiquetas que podrían identificar de una manera, en una sola palabra, qué es lo que contiene una imagen. Por decirte, es una persona, es un paisaje, es un barco, es un avión, es un vehículo, una bicicleta. Entonces, con eso ya en una sola palabra, en un solo tag, te dice el contenido de una imagen. A pesar que eso también, aparte de un tag, también podrías tú pedirle una descripción rápida en una frase, el contenido de la imagen. Entonces, también es importante conocer. Ese es el primer servicio, ¿no? El contenido basado en etiquetas. Bueno, entonces aquí se describe de qué se trata ese servicio, ¿no? Bueno, aquí te dice lo que habíamos hablado, ¿no? De que existen más o menos alrededor de 2000 objetos reconocibles, muy comunes y cotidianos en el quehacer humano, y que con una sola palabra pueden ser descritos, ¿no? Entonces, básicamente son personas, animales, cosas que podrían ser descritas. Bueno, puede ser que a la final estos tags, tú pudieras pensar de que siendo una sola palabra no describa de una manera totalitaria la imagen que tú envías, pero en realidad pues estos tags son muy específicos de una manera que tú no tengas problema de ambigüedad en la descripción. Sin embargo, aparte de este tag o esta etiqueta, tú puedes solicitar una frase con descripción para que sea más específico lo que tiene la imagen. Bueno, sin embargo, veremos más adelante que si estas etiquetas o esta descripción no es suficiente, podríamos optar por un servicio más especializado para poder hacer la identificación de las imágenes. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿no es cierto? Te dice, si tú puedes ver, se trata de una casa. En todo caso, también en Estados Unidos esto se conoce como una construcción, una edificación, ¿no es cierto? Claramente se puede ver que es un día muy claro, ¿no es cierto? Se ve el cielo. Tenemos una pronunciación bastante visible de un patio de césped o de hierba, ¿no es cierto? Un camino de ladrillos. Y se puede ver también que es la parte posterior de esta casa, o sea, no es la parte frontal. Bueno, entonces, si nosotros aplicáramos el servicio de identificación a través de tags, este sería más o menos una respuesta que podría ser útil a nuestra utilidad. Por ejemplo, te dice, nos devuelve en formato JSON, ¿no es cierto? Te devuelve un array de etiquetas y este array de etiquetas pues viene dado por un par de valores, que obviamente no necesariamente puede ser par, puede ser otras características adicionales que nosotros podríamos elegir. Entonces te dice el nombre de etiqueta, dice, bueno, en este caso te dice que se trata de césped, ¿no es cierto? Y te dice que tenemos un 99% de coincidencia acerca de lo que se describe como césped. Bueno, entonces aquí está muy pronunciado la presencia de césped y eso es muy específico, ¿no es cierto? Bueno, te dice también que es un sitio al aire libre, está despejado, ¿no es cierto? Entonces, outdoor nos dice que es eso. Y obviamente también te dice un 99% de coincidencia en esa idea de que es un lugar despejado, está al aire libre. Bueno, también te dice que tenemos sky, significaría cielo, ¿no es cierto? O cielo abierto. Aquí tenemos, obviamente también tenemos cielo abierto. Y hay un 99% de probabilidades de que eso sea cierto. Entonces, no queda ninguna duda. También te dice que hay una casa. Bueno, entonces acá tenemos una casa, es cierto. Y obviamente tenemos un 99% de probabilidad de que eso sea cierto. En fin, ¿no es cierto? Bueno, te dice que es una residencia, bueno, es una residencia y te pone un 31% de que sea una residencia. Quizás, bueno, porque está en la parte posterior descrito, puede hacer que no te dé un nivel de confianza más del 50%. Bueno. Bueno, también te dice que es una construcción o edificio, edificación, casa, ¿no es cierto? Que es hierba, en fin, es de color verde incluso. Y ahí te pone los niveles de coincidencia o porcentajes de coincidencia
que logró identificar en esta imagen. Entonces, esto sería una especie de resultado muy sucinto, básico, por decir así, de identificación a través de tags o etiquetas en una imagen. Recordar que esta imagen no puede superar los 4 megas ni tampoco debe ser menos de 50 por 50 píxeles. Formatos JPG, PNG, BMP, GIF. Entonces nosotros en nuestras aplicaciones hechas en .NET o cualquier otra herramienta que pueda leer servicios web de tipo REST y que entregue en formato JSON, nosotros teníamos que transcribir o hacer lo que hemos hablado del término en la clase anterior, decíamos la deserialización de este contenido en formato JSON, deserializarlo y convertirlos en clases o en objetos de .NET, que es más fácil operarlos en programación. Bueno, luego tenemos otro servicio que te habla acerca de categorización de imágenes, ¿sí? O imágenes categorizadas. Entonces aquí ya se habla de algo más oficializado en terminología. Bueno, realmente aquí el término adecuado es una categorización en base a una taxonomía. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de taxonomía, estamos hablando de una clasificación homologada y aceptada en la mayoría de las sociedades y que tiene jerarquías. Entonces, una clasificación tiene subclasificaciones y esta a su vez podría tener un tercer nivel de clasificación a su vez. Entonces, aquí existe entonces una taxonomía de 86 categorías que permiten clasificar a las cosas en ese sentido. Y en la parte inferior se puede revisar entonces esa clasificación, ¿sí? Esa clasificación en 86 categorías. Recordar entonces que cuando el resultado de este servicio sea devuelto, nos va a indicar a qué taxonomía o clasificación pertenece esa imagen, ¿sí? Y también indicar de que la única forma que te devuelve esta taxonomía obviamente es en las palabras tal cual como que así describen o aquí están escritas, es decir, en lenguaje inglés, en lengua inglesa. Entonces no te devuelve la etiqueta ni tampoco te devuelve el nombre de la taxonomía o clasificación en otro idioma. Todas esas clasificaciones o categorías de clasificación siempre estarán en inglés. Y en el futuro tú podrías utilizar, pues si quisieras, cualquier otra herramienta o API de Cognitive para poder traducir de inglés a cualquier otro idioma. De hecho, Cognitive Services tiene más o menos un servicio de traducción hasta en 100 lenguas, o sea, 100 idiomas, lo cual es bastante grandioso, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la taxonomía te dice puede clasificar en objetos, puede clasificar en personas, puede clasificar en edificaciones, en espacios abiertos, en escenas, ¿no es cierto? Y ya que tienes, por ejemplo, personas, aquí dice personas que tienen con tatuajes, personas comunes, jóvenes, bebés, mujeres, hombres, qué sé yo, ¿no es cierto? Rostros en formato paisado. En fin, si tenemos edificaciones, pues partes de las edificaciones que pueden ser arcos, ¿no es cierto? Iglesias, calles, pilares, esquinas. Cuando hablamos de cielo abierto o espacios abiertos, entonces, bueno, tenemos ahí casas, césped o patios, ciudades, ¿no es cierto? Calles o carreteras, en fin. Entonces aquí existe una clasificación de esta taxonomía que es muy descriptiva y específica. Entonces nosotros podríamos optar por eso y decirle en este caso, aquí te pone ya ejemplos, si enviaríamos esta imagen, esperaríamos que la taxonomía que te devuelva la clasificación sería personas, ¿no es cierto? Entonces esto se refiere a personas. Bueno, y acá tenemos entonces una persona con emparejamiento de familia o quizás agrupación, ¿no es cierto?, entre ellos. Se puede ver que es papá, mamá y dos muchachos que pueden ser los hijos. En este caso acá te dice que tenemos animales y lo que se reconoce ahí es un perro. Entonces te está enviando una taxonomía con una subclasificación. Animal y clasificación acá sería perro. Acá entonces también tenemos espacios abiertos o campo abierto, ¿no es cierto? Y también te dice que ahí encuentra montaña, ¿verdad?
se puede ver básicamente. Por acá tenemos entonces una clasificación de comida y ahí lo que se logra ver es pues pan, ¿no? Así sería entonces más o menos una especie de resultado esperado si tú enviarías imágenes de este tipo al servicio de clasificación de imágenes en base a un estándar de taxonomía. Luego tenemos entonces otro servicio que nos dice que podríamos identificar tipos de imágenes y no se refiere a la extensión del archivo que nos dice qué tipo de imagen es, sino lo que analiza es el contenido de la imagen y de ahí pues clasifica a qué tipo de imagen multimedia se está haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, te dice si es un tipo clip art. Bueno, ya sabemos que un clip art es una imagen muy específica, sin nada de fondo. Por ejemplo, lo que es esta rebanada de queso, ¿no es cierto? De eso se trata un clip art. Pero este clip art podría tener una especie de categorización de calidad. Entonces, la categorización te diría si es que es un valor 0, indicaría que esa imagen no se trata de un clip art. Pero si le ponemos un valor 1, posiblemente puede ser un clip art, aunque es muy ambiguo y no se pueda determinar con mayor certeza. Ahora, si tiene un valor 2, te dice sí, eso sí es un clip art muy aceptado. Y más aún si le pones un valor 3 o recibes un valor 3, más bien dicho, te dice que es un clip art de muy buena calidad. A mi modo de ver, esto sería un clip art de muy buena calidad y por eso es que aquí te dice que la respuesta podría ser 3 de un clip art de buena calidad. Si tú envías, por ejemplo, la fotografía de la casa a campo abierto, eso no es un clip art porque no es nada específico. Tenemos una mezcla de varios elementos. Tenemos árboles, cielo, hierbas, camino, puertas, ventanas, banderas, paredes, qué sé yo. Entonces, no es una imagen de clip art específico. Por acá también tenemos otro tipo de imágenes que se conoce en la industria de multimedios, es detectar imágenes vectoriales, ¿no es cierto? O imágenes que son dibujados por líneas o líneas vectoriales también conocidas. Entonces en este caso este león, ustedes pueden ver que solamente se trata de líneas vectoriales y te dice sí, es verdad que esto se trata de una imagen vectorial o dibujado con líneas. No así en cambio esta fotografía, pues no es vectorial, sino es una captura de una flor, una escena real, por lo tanto te dice es falso que se trate de una imagen vectorial. Así también entonces tenemos verificar si lo que tiene la imagen, si es un clip art, si no es líneas, también te dice, podría detectar si se trata de rostros de humanos, ¿no es cierto? Aunque este servicio no es tan completo como la API Face, donde hacemos reconocimiento, verificación y clasificación facial. Acá simplemente es lo básico y te dice si lo que está ahí es un rostro humano y se limita pues a una cantidad mucho más pequeña de rostros que se pueden detectar por imagen. La verdad no se me viene a la mente el dato específico de cuántas imágenes, perdón, de cuántos rostros por imagen podrían ser detectados. Bueno, quizás por aquí esté en la documentación. Bueno, no nos dice aquí en la documentación, no veo. Pero no recuerdo si son 10 o 12. Bueno, puedo estar especulando. Pueden ser 50 también. No recuerdo cuál es la cantidad de rostros por imagen. En todo caso, lo que te hace es devolverte pues datos muy sucintos. Por ejemplo, cuál es la posición del rectángulo que ocupa el rostro reconocido. Si el rostro pertenece a una persona de sexo masculino o femenino y la edad aproximada de esa persona, ¿no es cierto? Entonces son valores muy básicos que te está devolviendo. Aquí te dice, ¿no es cierto? Se detecta rostros humanos en una imagen y genera pues las coordenadas del rectángulo del rostro. Te busca de qué género es y la edad, ¿no es cierto? Estas características visuales entonces es un subconjunto de los metadatos generados por la API Face. O sea, no es una totalidad, sino simplemente son una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Bueno.
Te dice, si tú quisieras extraer más información descriptiva de las imágenes, conocida también como metadata, tú podrías aplicar la API facial, donde sí tenemos servicios muy especializados acerca de uso facial y que nosotros ya vimos también un par de ejemplos la vez anterior. Bueno, aquí te dice entonces como ejemplo que el rostro que corresponde es de una mujer de aproximadamente 23 años y se dibuja el rectángulo inclusive de la ubicación del rostro. Acá tenemos dos rostros de dos mujeres, una de 11 años y otra de 29. Acá tenemos una familia donde identifica la edad del muchacho, 11 años, el padre 41, la esposa 37 y la hija, que es la menor, tal parece, de 11 años. Entonces, devuelve esa información. Bueno, eso solamente porque se trata de describir la imagen. También dice que puede existir otro servicio, un servicio de contenido específico en base a dominios. Bueno, aquí vamos a ver entonces que cuando tú hablas de contenido específico en base a dominios, es información especializada acerca de ciertos tipos de información que pueden ser ya configuradas, que en este caso Cognitive Services lo tiene, por ejemplo, cuando se trata de detectar información del dominio celebridades, por ejemplo, ¿sí? O sitios referentes históricos en el mundo. Entonces, reconocer imágenes de ese tipo es ya contenido específico a un dominio. Entonces, bueno, quizás logremos hacer un ejemplo acerca de esto para reconocer al menos, por ejemplo, celebridades podría ser, ¿no? Bien, bueno, entonces aquí te dice que podrías optar para un contenido específico de dominio, podrías optar por dos tipos de reconocimiento, ¿no? Un análisis contextualizado de manera básica, por decir así, que se llama el Scoped Analysis, y el otro que sería un análisis mucho más amplio o más detallado, conocido también como el Enhanced Analysis. Bueno, también tenemos otro servicio que es la descripción de lo que tiene dentro una imagen. Esto es muy importante porque a veces si tú detectas, como habíamos dicho, las etiquetas o detectas una clasificación de una taxonomía, de pronto eso no es suficiente como para describir lo que tiene una imagen, puedes optar por este servicio que te dice que te devuelve en una frase, en un párrafo, te devuelve una descripción mucho más detallada de lo que contiene la imagen. Esto es muy, muy poderoso, ¿no? Nosotros, al menos en la universidad, ya estamos hablando y pensando en un proyecto que permita, ¿no es cierto?, capturar video streaming, analizar los frames en una relación de cada segundo o cada 2 segundos, analizar frames y luego esos frames pues que sean sometidos a la API de descripción de contenido de tal manera que nos diga que lo que tiene la imagen, en este caso podría decirte se trata de una ciudad grande, cosmopolita, con edificios altos, es una imagen en blanco y negro, se trata de una gran extensión de edificaciones, ¿no es cierto? Que de pronto lo que predomina aquí es el día y no la noche. Si me dijera eso en una frase, imagínate si esa frase que me devuelva en texto y estuviese obviamente en inglés, yo le pudiera someter esa frase a la API de Translate o de traducción al lenguaje español o a cualquiera de los 100 idiomas que te ofrece Cognitive Services, le hago una traducción y luego también ese resultado traducido le someto a la API que me permite hacer síntesis de voz o me permitiría más bien al revés, un texto convertirlo en sonido y eso pues a la final resultaría que una imagen a la final resulta que es descrita con voz, con vocal, ¿no es cierto?, con vocalía, descrita a los oídos de una persona que no tiene posibilidades de ver, o sea, tiene deficiencia visual. Entonces estaríamos reduciendo una brecha, ¿no es cierto?, reduciendo la brecha que tienen las personas con discapacidad visual
y estaríamos generando inclusividad en la sociedad de estas personas gracias a esta tecnología. Entonces, ese es un proyecto que estamos pensando por acá y ojalá nos salga exitoso. Todo con estas herramientas que se ponen aquí en consideración. Entonces, por eso es que le he puesto bastante atención a esta API de generación de descripción. Bien, por ejemplo, te dice entonces esta imagen que está aquí como ejemplo, te dice el JSON que podría devolver el servicio podría ser el siguiente. Es una descripción, ¿no es cierto?, que puede tener un array de varias opiniones o conocidos aquí como captions. Entonces te dice, una primera opinión o apreciación sería una frase. Y el texto de esa frase te dice que es entonces una fotografía en blanco y negro de una ciudad muy grande. ¿Sí? Entonces, esta apreciación tiene un 60% de cercanía o asertividad. Dice, también puedes tener otro caption, otra frase, un texto que te diga, se trata de una fotografía de una gran ciudad, ¿sí? Y eso te dice que es un 57% de asertividad. ¿Por qué? Porque no es tan específico como la frase anterior que te dice que es una fotografía de una gran ciudad, pero en blanco y negro, ¿sí? Luego por acá te dice otra apreciación, una tercera apreciación, dice, se trata de una fotografía en blanco y negro de una ciudad, ¿sí? Y su nivel de coincidencia es apenas un 53%. ¿Por qué no es tan aceptable como lo es la primera apreciación? Porque aquí lo único que te dice que sí, es una fotografía en blanco y negro y de una ciudad, pero acá arriba te dice es de una gran ciudad lo que se logra ver. Entonces, obviamente, eso es una gran ciudad, ¿no? Es una ciudad cosmopolita que se puede analizar en la imagen. Entonces, tú puedes tener este tipo de descripciones y a su vez podrías también solicitar tags o etiquetas también que te ayuden a contextualizar el contenido de esa imagen. Entonces te dice que está en campo abierto, que se trata de una ciudad, hay muchas edificaciones, se trata de una imagen o fotografía más bien dicho, y se trata de una extensión muy amplia de todo lo que se toma en la fotografía. Entonces todo esto, si tú le sometes a un proceso de contextualización de contenido, pues ya puedes utilizar esa información para entregar a alguien que no tenga poder visual. Entonces aquí yo le veo pues un gran potencial aquí en adelante para proyectos de inclusividad de personas no videntes. Y yo invitaría a las comunidades del país que si pudiéramos presentar algo a nivel nacional con este tema, yo tendría toda la seguridad de que a nivel gubernamental tendríamos apoyo financiero, logístico, promoción, publicitario, todo lo que tú quieras, si hiciéramos una propuesta bastante atractiva, porque prácticamente sería una herramienta muy potente la que estaríamos presentando. Ahí se les dejo como inquietud. Por acá tenemos otro tipo de servicio que te dice, es básicamente identificar cuáles son los esquemas de color que tienen más predominancia, ¿no? Entonces, lo que te dice aquí es que el API de visión artificial de este servicio, lo que hace pues es extraer las gamas de color desde una imagen, ¿no es cierto? Y bueno, entonces lo trata de clasificar en 12 acentos de colores predominantes, ¿sí? Y luego de esos 12 lo que buscaría pues es la que mayor predominancia tiene, ¿no es cierto? El color más acentuado en una función de jerarquía. Entonces, primeramente busca colores que son negros, azules, cafés, grises, ¿no es cierto? Verdes, naranjas, rosados, púrpuras, rojo, en fin. Entonces, en ese orden, trata de buscar y buscaría predominancias. Así, por ejemplo, si tú enviarías como ejemplo esta imagen que está acá, entonces te dice que de fondo, ¿no es cierto? Foreground y background. De fondo tenemos el color negro, predomina, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos color blanco, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que están en la parte de adelante. Bueno,
Acá también te dice, se trata de una fotografía de una flor, entonces te dice cuáles son los colores predominantes en el fondo, al frente y la gama de colores más importante. Entonces te dice que la gama de colores más importante pues obviamente es el blanco, el negro y el verde. Y bueno, te dice que de fondo podría estar a lo mejor el color negro, ¿no es cierto? Y de frente podría estar el color blanco predominante. Y así también muy similar en esta imagen. También podrías tú en esta API determinar la acentuación del color. ¿Sí? Entonces aquí te devuelve en código hexadecimal la codificación RGB predominante. ¿Sí? Aquí está la codificación hexadecimal del RGB predominante del color ahí que se menciona. También te permite identificar imágenes que de una forma son más rápidas de procesar, que son las imágenes blanco y negro. Entonces te dice, es un booleano, te dice verdadero o falso. ¿Se trata de una imagen blanco y negro, sí o no? Entonces aquí en este caso te dice verdadero y acá es falso que sea una imagen blanco y negro. Bien, algo muy importante también y tiene que ver también con otras APIs que tiene Cognitive, que es la sindicación de contenido. Bueno, si tuviésemos más espacio y yo también más espacio de tiempo para hacer una investigación acerca de sindicación de contenido, pudiera ser que también me salieran a la idea otros proyectos importantísimos para el tema de educación en escuelas de niños. Pero bueno, acá lo que te dice es que este contenido que te analiza si la información que consta en una imagen puede ser clasificada como contenido de adultos. Entonces, obviamente en imágenes donde tienes tú más predominancia de desnudos o contenido sexual explícito. Entonces, esta API te permite, pues, básicamente, en base a las APIs de sindicación de contenidos, te dice si lo que se encuentra en esa imagen tiene contenido que es sindicado o contenido que puede ser de alguna manera censurado para adultos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente te dice verdadero o falso si lo que se muestra ahí. Por obvias razones, aquí no se pone una imagen que te diga un ejemplo de resultado. Bueno. Algo también muy interesante que no está liberado en ninguna otra API específica y solamente forma parte de la API de visión artificial es el reconocimiento óptico de caracteres, también conocido como Optical Character Recognition, OCR. Entonces aquí te dice que tú puedes reconocer caracteres en tipografías variadas. Obviamente la más popular sería la Arial y la Times New, aunque existen pues muchas tipografías que se podrían identificar. Bueno, la verdad no tengo idea de cuál es la lista de tipografías que puede reconocer. Posiblemente en una documentación más amplia puede estar. Pero lo que sí es muy cierto es que aquí te dice que tú podrías reconocer textos escritos hasta en 25 lenguajes, ¿no? Y te dice que estos lenguajes no necesariamente tienen que ser lenguajes o de caracteres variantes de latín, porque pueden ser otro tipo de grafías las que estén como caracteres, por ejemplo, de idioma chino, de idioma arábico, ¿no es cierto? Se pueden reconocer. Entonces, no solamente de este tipo de caracteres de origen latino. Y aquí también lo más importante también es que te devuelve una posición de ángulo sobre la cual ese texto puede estar inclinado. Entonces, si este sería el texto original, entonces el texto que reconoce sería Hello World, pero te diría tiene una inclinación de 30 grados. Así entonces, el resultado te puede devolver texto Hello World, dos palabras, pero te diría, este texto tiene un ángulo de 30 grados de inclinación. ¿Cierto? Bueno, ¿qué se necesita entonces para poder trabajar con OCR? Bueno, te dice que el tamaño de las imágenes que se van a analizar
deberían estar entre 40 y 40 píxeles y hasta 3200 por 3200 píxeles. O sea, más allá de ese rango, a lo mejor ya el resultado sea de dudoso resultado. Así sería la palabra correcta. Y además te dice que las imágenes no deben ser, ¿no es cierto?, muy grandes, más allá de los 10 megapíxeles la resolución se refiere, ¿no es cierto? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Bien, todos sabemos que la técnica del OCR básicamente lo que persigue es que la imagen de texto que tú tienes ahí tiene que ser traducida a una imagen básicamente en blanco y negro, no escala de grises, sino blanco y negro. Luego pasa por un patrón de reconocimiento de esquinas y redondeos o ajustes de bordes y a la final se somete pues a un reconocimiento de matrices que te dicen básicamente a qué tipografía pertenece. Acá lo que hace no solamente es descubrir la tipografía que contiene, sino que a su vez te dice cada carácter lo agrupa y forma palabras. Y a su vez, una vez que forma palabras, puede reconocer a qué lengua o idioma pertenece el texto. Y te dice entonces, este texto está en tal idioma. Entonces, como tú puedes ver, el trabajo de inteligencia artificial va mucho más allá de reconocer un carácter, sino también de poder construir palabras y a su vez identificar idiomas o lenguas. Bien, entonces eso es muy importante destacar, ¿no? Que es un servicio, una API bastante completa, esta es la del OCR. Bueno, entonces te dice que aquí hay que tener mucho cuidado entonces con eso, ¿no? Si tú le vas a mandar a identificar textos OCR que están en color, hay que cuidar que la traducción de ese color, cuando se traduzca a blanco-negro, pues tengan legibilidad, porque muchas veces las imágenes de color, al traducirlas a blanco y negro, y no escala de grises, sino blanco-negro puro, puede perder la notoriedad del carácter. Entonces habrá que tener pues mucha selectividad en las imágenes que mandamos a reconocer caracteres. Bueno, también te dice que hay que tener mucho cuidado cuando los caracteres son escritos a mano, ¿no es cierto? O tienen mucha inclinación, es decir, letra o texto cursivo, ¿no es cierto? Que hay que tratar de evitar entonces también el utilizar tipografía artística o que se salga de las tipografías convencionales muy conocidas en el mercado, tales como Arial, Times New Roman, Sans Serif, ¿no es cierto? Pero ya tú le pones por ahí una tipografía gótica, a lo mejor ya no reconozca los caracteres. El texto que sea muy pequeño también hay que evitar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa si tienes fondos complejos o sombras que distorsionen a los caracteres cuando sean traducidos a blanco y negro? Eso también pues podría cambiar la perspectiva o distorsionar la perspectiva de los caracteres que se van a analizar. Bueno, entonces hay que tratar de evitar de traducir o reconocer caracteres que son superíndices o subíndices, ¿no es cierto? O caracteres que son tachados. Entonces hay que tratar de proporcionarle caracteres que sean de muy buena calidad o una calidad suficiente como para ser identificado. En este aspecto, por ejemplo, este servicio no serviría si lo que se trata es de construir un bot para reconocer caracteres CAPTCHA en imágenes, ¿sí? Porque se supone que los CAPTCHA contienen todo lo que aquí hemos dicho que no tiene que ser, que tengan caracteres alzados a mano, caracteres distorsionados o caracteres muy cursivos o caracteres que tengan tachas o caracteres que tengan fondos que distorsionen, que tengan sombras, que tengan diferentes grados de distorsión o de inclinación o pueden tener ondas de inclinación. Entonces, todo ese tipo de cosas que no debe contener es lo que justamente tiene un código CAPTCHA y por eso este servicio no podría ser aplicado para reconocer ese tipo de caracteres. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos otro tipo de servicios? Bueno, también existe obviamente pues el reconocimiento de texto escrito a mano. Sí es posible, te dice, aunque esta tecnología no es todavía la última versión, no es la última palabra, pero ya existen grandes esfuerzos para poder trabajar en reconocimiento de tipografía a mano alzada, ¿sí? Entiendo también que si más no viene a la mente, creo que solamente reconoce inglés.
Mm, sí, sí, sí. Aquí está, dice, esta tecnología en la actualidad es una versión beta, ¿no es cierto? Está todavía en preview y solamente admite reconocimiento de texto en inglés. Entonces, no es todavía una versión final de esta API, pero entiendo que están haciendo muchos esfuerzos pues para trabajar. Entonces, imagínense ustedes entonces la cantidad de aplicaciones que podrían existir una vez se libere una API ya totalmente funcional, una release total en producción y que reconozca, aunque sea el inglés, no importa que reconozca inglés, pero que ya reconozca caracteres a manuscrito. Eso sería genial porque así nosotros podríamos tener aplicaciones para reconocimiento de caracteres de recetarios médicos, de lectura de documentos, manuscritos antiguos, recuperación de baluartes. Pues, en fin, hay muchas aplicaciones que aquí se me vienen a la mente con este tipo de interfaz. Bueno, sin embargo te dice, aunque la versión todavía es preview, aún así ya te ponen a hacer lineamientos para la utilización. Te dice entonces que las imágenes son obviamente solamente JPG, PNG y BMP. No te habla de GIFs. La imagen debería ser no más de 4 megabytes y la resolución de píxeles debería ser al menos 40 por 40 hasta 3200 por 3200. Entonces, todavía hay unas limitantes en este trabajo. Y por último tenemos una API, un servicio muy interesante que te dice generar miniaturas de imagen. Bueno, esto es muy útil en aplicaciones web, ¿no es cierto? Ya todos saben que cuando tú tienes imágenes de alta resolución cuyo tamaño son muy elevados, es muy riesgoso o muy tedioso, yo diría más bien muy inoficioso, el tener que cargar toda esa imagen a través de la red y visualizarla en pequeños espacios en el browser. Entonces, para evitar ese trabajo, pues lo que se hace es crear imágenes de miniaturas, representaciones de una imagen total. Entonces, si esta es la imagen total, lo que yo hago es generar una miniatura, un espacio pequeño, y esta es la imagen que yo muestro en un espacio pequeño de browser. Entonces, para eso se trata el tipo este de contenidos. Entonces, como ustedes pueden ver, esta API de visión artificial es muy completa y muy atractiva para aplicaciones de última generación. Entonces, básicamente lo que trata esta API de inteligencia artificial, digo yo, es de convertir todo ese trabajo que hasta hoy se consideraba analógico, ahora convertir en un trabajo discreto o digital. Claro, antes no se podía pensar en aplicaciones que sean capaces de identificar contenidos de imagen y mucho menos crear contexto de imagen. Y lo que es más, una vez que tengas el contexto de imagen, sindicar el contenido, ¿no es cierto? Eso va en tres fases de evolución, ¿sí? Identificar contenidos, luego tomar un contexto y en base a ese contexto generar criterios de contenido. Eso es algo superiormente maravilloso que yo digo, o sea, el avance tecnológico de la inteligencia artificial ahora sí tiene bastante predominancia en este aspecto y nosotros deberíamos y podríamos, bien dicho, aprovechar toda esta tecnología. Y ya queda pues a nivel de cada uno cómo aprovechar y a nivel de la imaginación cómo crear aplicaciones de este tipo. En la industria, en la educación, en la salud, en fin. De momento, como dije, a mí ya se me vino por ahí un par de proyectos a la idea de aplicación en la salud para romper la brecha de inclusión de las personas discapacitadas visualmente. Bien, ahora te dice por aquí encuentro lo que dice how to, perfecto. Entonces me dice cómo yo puedo llamar a las APIs de visión artificial. ¿eh? Entonces te dice cuáles son las perspectivas. Bueno, aquí en todo caso te pone al final, no estoy seguro, veamos, verifiquemos. Bueno, no está aquí. Bueno, por acá está. Te pone entonces ejemplos de cómo utilizar estas APIs
en varios lenguajes o herramientas de desarrollo. A nosotros quizás el que más nos interesa es el de C#, de .NET, aunque también pueden haber aplicaciones hechas con Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby o Curl. Entonces ya dependerá de ustedes dónde quieren aplicar. Pero cualquiera que sea la herramienta de desarrollo que tú vayas a utilizar, todas, absolutamente todas, tienen que seguir estos lineamientos que aquí se mencionan. A mencionar. Primero te dice que estos servicios son servicios web de tipo REST, ¿sí? No son servicios web de tipo SOAP. Esto ya habíamos dicho en clases anteriores. También te dice que estos métodos, al ser de tipo REST, pueden ser invocados mediante protocolo HTTP. Y dentro del protocolo HTTP tendríamos nosotros dos modos de invocación, el modo POST y el modo GET. Entonces, ¿en qué casos utilizar modo POST y en qué casos enviar modo GET? Cuando yo hago modo GET es cuando no necesito enviar datos de parámetros especializados. Por decirte, a ver, necesito enviar una imagen, una fotografía. Esos datos entonces los envío a través de un método POST, ¿sí? Pero si yo necesito obtener resultados, consultar, por ejemplo, la lista de imágenes contenidas en un grupo, yo podría hacerlo mediante la solicitud GET. O sea, no estoy enviando datos específicos de imágenes, pero quiero recuperar datos, entonces utilizo un método GET. Entonces, como quiera que sea, aquí en la documentación te dice en qué casos utilizar GET y en qué casos utilizar POST. Bueno. Entonces, de cualquier manera, para la API de visión artificial, te dice que lo que tú vas a recibir siempre va a ser información en formato JSON, que puede ser etiquetas, descripciones, categorías de una taxonomía, especificaciones de contenido en base a un dominio, informaciones de celebridades, sitios históricos, paisajes emblemáticos, en fin. Eso es lo que te permite hacer la API de visión artificial. Aunque aquí no te menciona, pero hay casos en que tú no solamente aplicas a imágenes, también puedes aplicar a video streaming, que básicamente son imágenes, porque lo que te hace el video streaming es decirte del video streaming cada 100 frames o cada un segundo de frames, toma un frame y ese analiza. Y un frame es una fotografía básicamente, entonces analiza el contenido de imágenes de fotografía. Bien, dice, ¿qué prerequisitos debes cumplir tú para poder utilizar esta API? Bueno, primero que nada, debes conocer dónde está la imagen o la URL de la imagen que tú quieres analizar. ¿Vale? Entonces te dice que tú podrías entonces proporcionar todo el stream de bytes o la imagen binaria, o a su vez proporciona la URL. Te dice los tipos de imágenes que se pueden reconocer, los tamaños máximos y el en bytes, ¿no es cierto? Y el tamaño en píxeles mínimo que se reconoce. Esto ya habíamos dicho y no hay mucho que agregar. Bueno, lo que te dice aquí también es lo que habíamos indicado, que el resultado te devuelve en formato JSON, ¿no es cierto? Y te dice entonces características que deben ser conocidas. Bueno, primer paso. Te dice, el primer paso simplemente es obtener una API, ¿no es cierto? Una API para utilizar. Y esta API lo que te va a devolver es una llave de suscripción, ¿sí? Y en nuestro caso, acá en visión artificial, tenemos unas llaves de suscripción, Showcase Access Key. Estas son las llaves de suscripción. En este caso me da dos llaves. De pronto puede ser que si no me sirve una, puede servirme la otra. Ahí nos entregan las llaves de suscripción. Y también, entonces te dice, tú puedes, esas llaves de autorización, puedes enviarlas al servicio web a través de dos formas. Tú podrías enviarla a través de la cadena de consulta en la URL. Aquí está la URL y le mandas en la cadena de consulta los parámetros que tú necesitas consultar y le envías también el valor subscription key y le mandas el número de suscripción que tú obtienes. Esa es una manera. Y la otra te dice que tú podrías enviarle como header del protocolo HTTP. Entonces al header del HTTP tú le dices, agrego este header
con el valor que aquí tú coloques de la llave de activación. Bueno, entonces, eso es en general. Y mediante el lenguaje de programación, en este caso hecho en C Sharp, esta sería la herramienta que viene del SDK de C Sharp, que nosotros habíamos dicho que para nuestro caso no es muy útil, es una herramienta de cliente no muy flexible para las cosas que nosotros por acá acostumbramos a hacer. Para nosotros hemos preferido de pronto hacer nuestra propia API cliente que consuma esos servicios. Bueno, entonces ese es el primer paso, ¿no? Tener la API, conocer más bien dicho la llave de activación que me permita acceder de manera autorizada a la API. Y el otro paso pues entonces sería subir las imágenes, ya sea por binario o ya sea por URL, subir las imágenes y decirle al servicio de API qué es lo que necesito que me responda. Bueno, entonces vio la imagen y puedo decirle quiero obtener etiquetas, descripciones, taxonomías, qué sé yo. Entonces, por acá te pone el ejemplo de cómo sería el protocolo mediante el método POST. Aquí te pone un ejemplo. Y acá te dice el ejemplo en lenguaje C Sharp, cómo sería la invocación mediante el SDK de herramienta cliente. Bueno, aquí te pone casos específicos de cómo hacer peticiones de diferentes servicios. Una vez que tú haces la petición de servicio, obviamente te viene un resultado. Ese resultado lo recuperamos en formato JSON. Y nuestra tarea sería entonces deserializar ese JSON y convertirlo en un formato de objeto clases de C Sharp, que para eso utilizamos una librería muy útil a nivel mundial que se llama la librería Newton Song, que ya la utilizamos en un proyecto anterior y vimos cómo es el ejemplo. Bueno, entonces para que tú utilices Newton Song debes saber la estructura JSON que te viene. Y aquí te explica, en este caso del ejemplo JSON de aquí, te explica aquí la estructura de qué significa cada cosa que te envía, qué tipo de dato es y la descripción del dato que te envía. Entonces, una vez que tú ya haces esa deserialización, tú puedes estar en condiciones ya de interpretar la información y aplicarle a tu conveniencia en la aplicación. Eso ya es cuestión de cada uno. No olvidar siempre que deberías siempre atrapar los errores y reconocer los errores posibles. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos esa idea y hemos hecho ejercicio de esto, por acá vamos a proceder entonces a la referencia o al servicio de pruebas de la API de Cognitive Services. Entonces, aquí tenemos el sitio de pruebas de Cognitive. A este lugar también puedo llegar directamente desde acá, desde el portal de Azure. En la parte inferior podemos llegar aquí a API Reference y es el mismo contenido, ¿no? Entonces me da igual. Si tú quisieras de toda esta información que está aquí tenerla en un documento, pues haces clic aquí, quiero hacer download de esa documentación. Bueno, en todo caso te dice cuáles son los servicios de data center, bueno, cuáles son los data centers donde los servicios se pueden encontrar para hacer pruebas y para consumir en producción. Entonces, para el servicio de análisis de imágenes, tenemos todos estos data centers. Nosotros teníamos activado el data center del oeste de Estados Unidos 2. Muy bien, entonces te dice, ¿qué necesito yo recuperar? Necesito recuperar el tipo de imagen, rostros, si es contenido de adultos, las categorías en base a una categorización de taxonomía. Quiero recuperar colores, etiquetas. Quiero recuperar etiquetas. Bueno, detalles adicionales no doy ninguno. Quiero yo celebridades, no ninguno de esos. ¿En qué lenguaje quiero recibir? En inglés. Perfecto. ¿Qué tipo de contenido? Es un contenido tipo JSON. Perfecto. ¿Y cuál es la llave de suscripción? Bueno, aquí dice la llave de suscripción de visión artificial es la siguiente. Vamos mostrando las llaves y digo quiero esta llave, ¿cierto? Copio esta llave y pegamos acá.
Listo. Ahora me dice por acá, si tú dijiste que es formato JSON lo que estás enviando, entonces debes proporcionar la URL del archivo de imagen. Si tú proporcionaras un stream de bytes, entonces aquí debería colocarle los bytes en formato de array de bytes. Bueno, entonces vamos a decirle que es en formato JSON para que me permita colocar aquí la fotografía de una imagen. ¿Cuál es esa imagen? Pues busquemos por acá en Google alguna imagen, imagen paisajes. Perfecto, busquemos este paisaje paradisiaco. Vamos a irnos por acá y recuperamos la imagen de este paisaje. Por aquí, a ver, dice copiar dirección de imagen. Copio dirección de imagen y aquí voy a verificar que esa imagen sea efectivamente. Sí, aquí está la imagen, entonces, ¿no? Bien, de esta imagen nos vamos acá y le decimos, esta es la URL de la imagen que quiero analizar. ¿Bien? Ahora simplemente resta decirle enviar la petición y esperar resultados. Ups, ahí es lo que me temía. Bueno, este es un problemita que experimenté ya desde el día de hoy, que al parecer mi clave de activación pues ya está caducada y ya no me dejan acceder a los servicios de Cognitive Services. A pesar que aquí yo ya al inicio de esta sesión había verificado pues la vigencia, ¿no? Dice que es una licencia libre, todavía está activa y además las fechas de servicio son hasta el 11 de octubre. A pesar que esto me dice ahí, pues no entiendo por qué ahora no me deja acceder. Bueno, en todo caso, si esto hubiese sido positivo, aquí lo que hubiésemos esperado es que me devuelvan en formato JSON el resultado de los tags para esta imagen, que a mi modo de ver hubiese dicho que es el tag outdoor porque es a campo abierto, ¿no es cierto? También diría que es sky porque hay cielo, hay mucho cielo, water porque hay agua o se trata de river, una ribera, ¿no es cierto? Un río, ¿cierto? Puedo hablar de que hay rocks, rocas, entonces, o puede haber montañas, árboles o bosques, ¿no es cierto? En fin, entonces esos serían los tags que debía haberme devuelto si en caso me hubiese permitido pues el acceso de la llave de suscripción. Bueno, lamentablemente pues no tengo más datos, no tengo más llave de suscripción. Bueno, probemos con otra llave de suscripción, vamos. Posiblemente me permita utilizar otra llavecita de suscripción. Showcase, copiemos esta. No sé si esta fue la que copié. En todo caso, probemos las dos. Vamos probando con las dos. No, acceso denegado. Vamos con la otra. Copiemos. Y peguemos. Enviemos. No, ya no me da acceso. Esto ya es imposible. Algo que no entiendo por qué no me da acceso. Bueno, en todo caso, yo quisiera escuchar las opiniones de ustedes si tienen alguna pregunta, alguna opinión hasta aquí, como para saber de si está bien explicado o hay algunas dudas o inquietudes que ustedes tengan. En todo caso, lo que podría hacer, pues, es luego, ya que tenga acceso a alguna llave de suscripción, a hacer la aplicación de ejemplo y les publico a ustedes ahí como para que la puedan utilizar y probar. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, alguna inquietud al respecto sobre esto? Estoy atento. Bueno, Inge, buenas noches. Primero pidiendo disculpas del retraso, tenía algunos inconvenientes aquí en mi casa. Tengo una duda. Al momento que usted le hizo la parte del reconocimiento de imágenes, en este momento había una opción que decía Form Data. Exactamente, ¿qué datos recibe ahí? Form Data, ya, vamos viendo.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí es, ¿no es cierto? Multipart Form Data, ya. Multipart Form Data se refiere a que cuando tú estás enviando un archivo, digamos que es muy grande, aunque aquí te dice que pueden ser 4 megas por imagen, pero tú podrías enviar también videos. Entonces los videos no son un solo contenido, es un streaming, ¿no es cierto? Entonces tú puedes enviar el video en streaming en base a lo que se llama multipart, es decir, en varias partes. Entonces tú le estás proporcionando constantemente un flujo de bytes donde tú vas recibiendo de parte en parte y el servidor al final lo que hace es ensamblar esas partes que recibes de datos y conformas el flujo de bytes de tu streaming. Y tú de ese streaming lo que haces es tomar unas imágenes cada 100 frames o cada 200 frames, ya depende de cómo tú configures eso. Tomas una imagen y esa imagen es la que le analizas. Entonces a eso se refiere el multipart. Aunque ese es un caso que yo diría casi muy poco probable en este tipo de aplicaciones. No sé si te quedó claro. Sí, ya me completó la duda, porque estaba con esa duda, pero sí, ya me completó. Gracias. Listo, ¿alguien más tiene alguna duda que se pueda aclarar? Bueno, si no tenemos entonces dudas, parece que alguien estaba escribiendo. Ya, Alexander de la UPS dice, no, todo claro para mi parte. Chévere, muchas gracias. Parece que sí estuvo bien explicado. Lo único lamentable es pues que no se pudo hacer la demostración ni en la API propia de los servidores y tampoco en la aplicación. Pero bueno, mi compromiso es que tan pronto tenga por aquí ya una llave de activación positiva, pues rápidamente haría la aplicación y les publicaría a ustedes. Por lo pronto este video ya lo voy a publicar en YouTube y también les hago llegar el enlace a través de David para que ustedes puedan tener a disposición de todas las comunidades. Si no hay ninguna pregunta o alguna aclaración por parte de ustedes, pues no me queda más que agradecer su audiencia y espero haber contribuido pues a ampliar su conocimiento en respecto a lo que es Cognitive Services. De aquí nos estaríamos viendo el próximo día jueves con otra demostración y ojalá ya tengamos una llave de activación. Israel del Spoch nos está escribiendo algo, veamos qué nos dice. Ya, listo, Israel. Muchas gracias. Nos agradece la participación. Entonces, que tengan una buena noche, que descansen y estaremos Dios mediante el día jueves teniendo una nueva sesión, una nueva y última sesión acerca de esto. Espero a ver si logro la llave de activación para trabajar con lo que se trata de síntesis de voz o tal vez de sindicación de contenido, que es una API bastante potente. Entonces, hasta la próxima y espero que descansen. Alexander de la UPS también creo que nos está escribiendo algo, no sé, o se desanimó. Listo, gracias Alexander. Buenas noches, dice con todos. Listo chicos, entonces será hasta una próxima ocasión. Un abrazo y un gusto.